Capítulo 306. Cuando el sistema político de un país cambia drásticamente, es una prueba de que el país es inestable. ¿Cambiarla otra vez? ¿La Constitución? ¿Qué creen que es la Constitución? Sieyès, un hombre que había ayudado a crear la Constitución de la Asamblea Constituyente, estalló en cólera. Este es el café más antiguo de personalidades de París, Le Procope. Era un lugar que Danton frecuentaba, pero ahora está recorriendo las tabernas de San Petersburgo como embajador en Rusia. Por eso, el cliente habitual más importante había cambiado a Sieyès. Todos los clientes del café aguzaron el oído fingiendo no prestar atención. Por supuesto, la persona que hizo enfadar a Sieyès también sacó el tema a propósito. Porque era necesario que la noticia se difundiera naturalmente entre la burguesía parisina. Talleyrand, experto en gastronomía y en hacer enojar a otros, tragó la carne con una expresión de ligero desagrado y respondió. Pero no podemos volver a la monarquía, Sieyès. Defiende la constitución actual. Si 10 años no son suficientes, puede presentarse a la reelección. Si después de 20 años todavía no es suficiente, puede postularse de nuevo. No es tan fácil como parece. Además, ¿no vio el entusiasmo de las masas en la ceremonia de conmemoración del traslado de la piedra de Rosetta a Francia? Dejando la carne del café a un lado, Talleyrand soltó el cuchillo. Ahora Francia quiere a Bonaparte. Si fuera posible, Talleyrand habría preferido invitar a Sieyès a su mansión en lugar de al café. La comida preparada por su chef recientemente contratado, Antoine Carme, sería unas 10 veces más sabrosa que esto. Pero Sieyès no es especialmente un gourmet, y en una mansión es difícil difundir rumores. Sin poder comer la carne, aunque por razones diferentes a las de Talleyrand, Sieyès exclamó. Talleyrand, ¿ya has olvidado cuánto sufrimos bajo los monarcas? ¿Cómo podría olvidarlo? Me uní a la revolución porque odiaba a los monarcas, y fui expulsado de la iglesia. ¿Y ahora vas a crear un emperador, ni siquiera un rey? Por Dios, no sabes lo que hizo Luis XIV. Talleyrand, un hombre que una vez fue obispo de origen noble, esbozó una sonrisa elegante pero fría. Habla como si hubiera nacido entonces. Lo leí en la historia. Que luchando guerras en toda Europa por la gloria, el país cayó en la ruina. ¿Y qué hay del siguiente rey? Luis XV fue igual. Perdió la Nueva Francia intacta en la Guerra de los 7 años. La tierra del Nuevo Mundo que los exploradores franceses habían obtenido tras dificultades y sufrimientos. El último rey también lo hizo. Se metió en la guerra de independencia del Nuevo Mundo y arruinó las finanzas. Los Luises, encabezados por Luis XIV, arruinaron el país. Este es el sentido común de los franceses de esta época. Por supuesto, incluso durante la primera mitad del reinado de Luis XIV, derribó a España, que era la potencia hegemónica de la época. Sin embargo, debido a la ambición excesiva, especialmente al involucrarse en la Guerra de Sucesión Española, consumió inmensos recursos nacionales. El siguiente rey, Luis XV, contribuyó a convertir a Inglaterra en la potencia hegemónica con el fracaso de la Guerra de los 7 años. No hace falta explicar lo que hizo Luis XVI. La guerra, una palabra que creó la gloria de Francia y causó su caída. Sieyès golpeó repetidamente su taza de café. ¿Y crees que Bonaparte será diferente? Incluso es un militar. Hay perspicacia en estas palabras. Al final, incluso en la historia original, Napoleón cae debido a la guerra. Además, nadie podrá detener a Napoleón una vez que se convierta en monarca. Ni siquiera Talleyrand. Aunque Talleyrand obviamente no conoce el futuro, puede hacer un razonamiento lógico. Si Napoleón se convierte en emperador, ¿quién podrá detenerlo? Esta vez no puede convencer a Sieyès simplemente con la fanfarronada de que puede ser derrocado en cualquier momento. Justo cuando Talleyrand estaba ordenando sus pensamientos mientras bebía un sorbo de café. Tonk. Alguien golpeó la mesa con el puño. Así que estabas aquí. El mayor traidor de Francia. Suena como el radical político Babeuf, pero la voz en sí es muy moderada. Un hombre educado que nunca ha dicho una palabra desagradable a nadie. Un caballero ejemplar que sería noticia si perdiera los nervios. Talleyrand sonrió mirando a Camille Desmoulins. Desmoulins, tu lenguaje se ha vuelto áspero. ¿Cómo has llegado a esto? Cállate, Talleyrand. ¿Cómo puede alguien que se dice revolucionario apoyar la restauración de la monarquía?
Deberías haberte opuesto en el gabinete. Bueno, no soy el único que está a favor. Parece que ya has visitado a Auguste, y vas a ver a Babeuf a continuación. En ese momento, Desmoulins gritó. Yo. Soy diferente a esos individuos. Entonces, quizás deberías escuchar un poco más. La nueva alternativa propuesta por Praisuchu. ¿No fue Praisuchu quien primero mencionó el Imperio Romano? Me equivoqué al juzgar a las personas. Aunque grita con ira, el hecho de que no haya ido a ver a Babeuf ya indica que hay margen para el compromiso. En 1802, en Francia, jacobino es sinónimo de la facción de Babeuf. Babeuf ha ocupado la posición de la facción ultrarradical que originalmente era dirigida por Marat. Incluso ahora, cuando los precios de los cereales y la economía están mejorando rápidamente, todavía hay revolucionarios radicales dispersos en los círculos políticos y entre las masas. Son aquellos que prefieren el exilio e incluso la muerte como medios para eliminar a los adversarios políticos, en lugar del debate. Sin embargo, Desmoulins, un periodista hasta la médula, es diferente. Al menos, odia la guillotina. En este sentido, Talleyrand considera que hay suficiente margen para el diálogo con Desmoulins y comenzó a hablar. Ese imperio al estilo romano era, después de todo, el primer ciudadano. Praisuchu propuso un sistema donde el emperador, el primer ciudadano, sea elegido por votación. Justo cuando Desmoulins estaba a punto de parpadear, Sieyès intervino. ¿Votación? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que parece. Propone elegir al emperador mediante votación. ¿Y eso, en qué se diferencia del cónsul? Por supuesto, un consulado vitalicio, como el propuesto por algunos en el gabinete, no es muy diferente de un monarca. Pero el cónsul actual es claramente diferente de un emperador. Incluso si es un emperador elegido por votación. Un cónsul puede ser derrocado por el fin de su mandato o por la destitución de la asamblea. Pero un emperador solo puede ser expulsado por una revolución ciudadana. La estabilidad para gobernar la nación es diferente. ¿Qué piensas? Esta es también la justificación para introducir un sistema imperial. 10 años después del estallido de la revolución. Francia ha cambiado su sistema como un paciente enfermo, yendo de un lado a otro. Ningún sistema ha durado más de 5 años, y las políticas han cambiado drásticamente con cada cambio de régimen. Dejando de lado la legitimidad ideológica, era un entorno donde la implementación estable de políticas era casi imposible. Si los países europeos cambiaran lentamente como los países orientales de la misma época, esto no sería un gran problema. Pero justo al lado de Francia está Inglaterra. Un gabinete estable que está creando un sistema de monarquía constitucional, transformando el país con políticas consistentes. Con un caso modelo justo al lado, Francia también necesita un liderazgo fuerte. En términos modernos, sería algo así. A principios del siglo XIX, incluso Desmoulins, que todavía desconoce el concepto de liderazgo, entiende la importancia de la estabilidad política. Pero hay algo que le molesta. La era de la antigua familia real francesa fracasó por tender hacia una monarquía absoluta. ¿Qué pasará con la Asamblea, la entidad que debe controlar al monarca? ¿Y la Asamblea? ¿Sigue existiendo? Exactamente. El punto clave aquí es que la monarquía está regulada por la Constitución. No por el consentimiento divino. Explíqueme más. Talleyrand miró discretamente a su alrededor y dibujó una sonrisa de satisfacción en sus labios. Monarquía constitucional imperial. Esta es la propuesta de Praisuchu. Porque todos los clientes del café, principalmente burgueses, estaban concentrados. Pero las voces que se oponen al imperio también son altas dentro del ejército francés. Esto es una traición a la revolución. Augereau gritó en el cuartel general francés de la Le de la Cité. Este lugar fue originalmente el cuartel general de la antigua Guardia de Seguridad y, remontándonos más atrás, un campo de prisioneros políticos. Sin embargo, durante la época en que Napoleón fue comandante en jefe, se convirtió en el máximo órgano de toma de decisiones del ejército francés, superando al Ministerio de Guerra y al Ministerio de Defensa. Ahora, una gran parte de la autoridad se ha trasladado al gabinete del Palacio de las Tullerías, pero los generales de alto rango todavía se reúnen aquí. Esto significa que Augereau no es el único general de rango teniente general aquí. ¿Por qué te enfadas tú, Augereau? Massena, ¿por qué luchaste?
Luchamos para proteger la república y ordenamos a los soldados morir. Y el resultado es simplemente la corona del general Bonaparte. Dicen que es una corona imperial. Además, ¿no tienen que celebrarse elecciones? Otro teniente general, Massena, respondió relajadamente sentado en una silla. En teoría, después de la muerte del cónsul Bonaparte, cualquiera podría ser candidato, ¿no? Aunque probablemente la familia Bonaparte tendría prioridad. Napoleón todavía no ha tenido un hijo. Si el niño que Josefina está esperando nace varón, las cosas podrían cambiar. Pero por ahora, solo tiene una hija, un hijo adoptivo y una hija adoptiva. Entonces, al establecer una dinastía que valora la línea de sangre, ¿quién sería el presunto heredero número uno? ¿Serían Joseph, el indeciso, o Lucien, el que odia la monarquía? Por eso Napoleón aceptó el plan de compromiso de Eugene, una monarquía electiva. Sin embargo, una elección es un sistema que varía enormemente según a quién se le otorgue el derecho a ser elegido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se otorgara el derecho a ser elegido a todos los ciudadanos? Naturalmente, ni Napoleón, ni Eugene, ni los políticos del Club Bonaparte inclinados hacia la monarquía lo desean. Simplemente, ahora nadie lo menciona porque necesitan convencer a la gente de la introducción de una monarquía electiva. Augereau, el general jacobino que, aunque no puede articular este problema con precisión, lo intuye, gritó. No, sigue siendo un monarca. Un emperador. ¿No significa eso que también resucitará la nobleza? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué? Massena seguía respondiendo suavemente. Luchamos arriesgando nuestras vidas en la guerra. Bueno, si se otorgan títulos nobiliarios por linaje, a mí también me molestaría. Pero si somos nosotros, héroes que lucharon en la guerra, ¿no merecemos títulos? Augereau abrió mucho los ojos. Si no hubiera sido por la revolución, Augereau no habría sido más que un desertor. Y Massena habría vivido y muerto como un sargento de origen contrabandista. ¿Cómo puede decir tales cosas? Sin embargo, Augereau pronto sintió algo extraño. Solo él está gritando. Al mirar a su alrededor, Augereau se dio cuenta de que su intuición era correcta. No me digan que soy el único que se opone. Todos los generales de división y rangos superiores reunidos en el cuartel general tienen expresiones incómodas. No hay muchas personas que estén específicamente a favor de la reforma imperial. Pero tampoco hay muchos que se opongan si Napoleón quiere hacerlo. Por supuesto, aquí hay un problema de facciones militares que Eugene ha arreglado de antemano. Desde el principio, el cuerpo del Rin, que no es parte de la facción de Napoleón, ha sido dispersado por Suiza, Bohemia y Venecia. El cuerpo de Flandes, encabezado por Hoche, está actualmente en Egipto y el Nuevo Mundo. Por lo tanto, aquí solo están el cuerpo de Italia, una facción completamente leal a Bonaparte, y el ejército expedicionario de Oriente. De repente, Desaix, el comandante de la división de guarnición de París, que originalmente pertenecía al cuerpo del Rin, tomó la palabra. Si se tratara simplemente de restaurar al rey, cualquier soldado revolucionario se opondría, general Augereau. Exacto, Desaix. Tú también defiendes la revolución. Pero si se trata de que el cónsul Napoleón se convierta en emperador, la mitad del ejército estaría a favor. Además, si el método es mediante elecciones, la mayoría de la otra mitad también estaría de acuerdo. Justo cuando Augereau quedó boquiabierto, Desaix se encogió de hombros. General, no luchamos simplemente por la revolución, sino por Francia. Innumerables subordinados quedaron heridos. Yo casi pierdo la vida, y supongo que usted también. Desaix. Por mucho que sea así, esto viola el espíritu revolucionario. El espíritu revolucionario es que todos los ciudadanos sean iguales, disfruten de libertad y vivan en un país próspero. Si un emperador puede crear tal país, ¿qué importa? De repente, Desaix miró fijamente a Augereau y declaró. Honestamente, no conozco bien al cónsul Napoleón. Pero conozco a Eugene Praisuchu. Es un comandante sabio y evitará que el país se descarrile. Si Napoleón hubiera impulsado el imperio solo, obsesionado con el poder, la resistencia habría sido mucho mayor. Pero el ejército francés tiene otro carismático. El santo del ejército que logró la reconquista de Tierra Santa, la reorganización del Imperio Otomano y la conquista de Egipto. El asesino de comandantes, el tirador de Matan, Eugene Praisuchu.
De repente, Lanes, ahora un hombre divorciado, sentado con expresión despreocupada, miró de reojo a Augereau. Augereau, contrólate. Somos del cuerpo de Italia, ¿debemos comportarnos como el cuerpo del Rin? En ese momento, Augereau salió bruscamente por la puerta. Todos se arrepentirán. Bonaparte nunca se detendrá. Por supuesto, incluso alguien como Augereau ni siquiera consideraría un golpe de Estado. Con esto, el escándalo del panfleto de Restauración Real quedó completamente eclipsado. Vaya, el debate sobre la reforma constitucional ha devorado todos los demás asuntos. Impresionante, Eugene. El tercer piso de la mansión del cartel Beauharnais en París se llenó de vítores. Sin embargo, a diferencia de Hippolyte, Eugene no parece muy emocionado. Después de todo, la transición a la monarquía es más importante en esencia que encubrir el escándalo de Josefina. Además, debido al problema del embarazo, surgió la necesidad de realizar la transición imperial más rápidamente. Si el niño que se convertirá en el medio hermano de Eugene es varón, es muy probable que se instaure una monarquía absoluta como en la historia original, en lugar de una monarquía electiva. Era algo predecible. La gente siempre está más interesada en el poder. ¿Ganaste tiempo a propósito? Naturalmente, toda la atención tanto doméstica como internacional tenía que centrarse en esto. Mientras tanto, nosotros... De repente, la mirada de Eugene se dirigió a los documentos del cartel Beauharnais sobre la mesa del despacho. Debemos asegurar nuevas tecnologías, reformar el sistema militar y garantizar los fondos. Francia todavía está rezagada respecto a Inglaterra en términos de industria y tecnología. Además, su ejército no está abrumadoramente por delante de Austria o Rusia. Especialmente en términos financieros, el problema de la deuda que arrastraban desde la época monárquica todavía no se ha resuelto completamente. Pero la Roche-Jacquelin, que acababa de entrar con un informe, tosió. Parece que eso deberá quedarse con nosotros. ¿Qué quieres decir, la Roche-Jacquelin? Hay una bomba que se ha estado posponiendo al máximo, y parece que está a punto de estallar. Cuando la Roche-Jacquelin desvió la mirada, Jacob Elley, el subdirector de la Secret que le seguía, informó. Es la variable española. Dicen que en cualquier momento podría estallar una rebelión o una revolución allí. Eugene chasqueó la lengua. Este es siempre el problema en el continente europeo, incluso sin estar en el siglo XIX. Hay numerosos países, cada uno con complicadas circunstancias, y de repente surgen variables en el extranjero. Además, España sigue siendo una potencia que posee la mayor parte del continente sudamericano como colonia. Más aún, el problema es que en la historia original, España sufre un intenso caos interno durante este periodo. Quisiera evitarlo. Por principio, debemos mantener la no intervención. Hay un problema. ¿Cuál? Esta vez, la Roche-Jacquelin informó con rostro serio, evaluando la reacción de Eugene. Se dice que la Casa Real Española ha enviado emisarios solicitando un matrimonio real. Patrón, se trata del matrimonio de Marie. Era una noticia que no podía dejar de consternar a Eugene. Capítulo 307. Existe una teoría que dice que el aleteo de una mariposa de veces se convierte en una tormenta. ¿La teoría del caos? ¿De qué estás hablando, Eugene? No, es que no hay otra manera de explicar esta situación. Eugene, vestido con uniforme militar y montando a caballo en un bosque al sur de París, respondió a Hippolyte. ¿Por qué diablos la estúpida Casa Real Española viene con una propuesta de matrimonio en un momento así? No está confirmado quién y por qué hace la propuesta. Pero si la Casa Real Española ha propuesto un matrimonio a la heredera legítima de la antigua Casa Real Francesa, el objetivo es predecible. Naturalmente, para el gobierno consular francés, la conclusión lógica sería rechazarla. Y España también debería saberlo. Sin embargo, ¿por qué se molestaron en notificar al embajador y enviar un emisario especial? Eugene tampoco podía entenderlo. De repente, Talleyrand, apoyándose en su bastón, se llevó elegantemente la mano a los labios y dijo. Este es un asunto diplomático, señor jefe de gabinete. Eugene miró a Talleyrand con cara de descontento y preguntó. ¿Quién es el embajador español? Traer un asunto así sin coordinación previa. Por nuestra parte, el embajador Flanois Barthélemy ha estado residiendo allí. Ahora ha regresado urgentemente debido a este asunto.
Entonces debería haber bloqueado o retrasado este problema en Madrid. ¿Qué ha estado haciendo? Franois Marie Barthélemy, originalmente un diplomático profesional cercano a la facción monárquica constitucional. En la historia original, concluyó el Tratado de Basilea que puso fin a la Primera Guerra Contrarrevolucionaria, fue brevemente director en el gobierno del Directorio y participó en el golpe de Estado de Fructidor. Sin embargo, debido a la intervención de Eugene que separó a los feuillants de los monárquicos radicales, no avanzó en su carrera pero en cambio seguía la trayectoria de un diplomático sin problemas. Pero incluso Barthélemy, un diplomático profesional, no pudo detener esta situación. Talleyrand explicó elegantemente los antecedentes. Godoy estaba en una situación tan urgente que no había nada que hacer. Mire, ahí viene el emisario español. Desde el sur, un carruaje de 6 caballos avanzaba por la carretera principal. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Destaca un carruaje grandioso que no corresponde con un asunto urgente. El carruaje se detuvo frente al comité de bienvenida de altos funcionarios franceses que había salido a recibir al emisario. El emisario bajó del carruaje de 6 caballos y sonrió mientras se acariciaba el bigote. Uf, los Pirineos son realmente difíciles. Pero una vez en Francia, he venido a toda prisa. Ja, ja. Un francés muy fluido. También parece conocer a Talleyrand, ya que inmediatamente actúa como si lo conociera. Talleyrand, que había negociado Florida con España a petición de Eugene anteriormente, estrechó la mano del hombre y lo presentó a Eugene. Es el emisario especial Eugenio Izquierdo. Es conocido por ser un estrecho colaborador del primer ministro Godoy. Encantado de verlo, ministro de Exteriores Talleyrand. La última vez que nos vimos era usted un emisario especial, y ahora se ha convertido rápidamente en el jefe de asuntos exteriores. El duque de Alcudia Godoy ahora ha cambiado de posición a comandante en jefe. Oh, ya veo. Pero sigue haciendo lo mismo, ¿no? Bien, este es el hijo del cónsul, Eugene Bonaparte, secretario jefe. Entonces Izquierdo, con ojos brillantes, hizo un gran alboroto con Eugene. Oh, el famoso caballero de la princesa. Es un honor conocerlo. La casa de Borbón está en gran deuda con usted, general. Eugenio Izquierdo de Rivera. Educado en París, su verdadera profesión es naturalista. La historia natural fue una disciplina importante en la era moderna, dedicada al estudio de todas las cosas naturales. Aunque desapareció en la era moderna de la historia original cuando se especializó en botánica, zoología y mineralogía, a principios del siglo XIX era sinónimo de un hombre culto y erudito. Pero en esta época, cuando el destino de España estaba ligado a Francia, trabajaba principalmente como diplomático, reconocido por su conocimiento de Francia. Naturalmente, Izquierdo, que iba y venía a Francia con frecuencia, también conocía a Eugene. Por otro lado, Eugene, que no conocía bien a Izquierdo, respondió con frialdad. Sería mejor si pagaran esa deuda con algo tangible en lugar de palabras. Ja, ja. También tiene buen sentido del humor. Como era de esperar, su elocuencia, que se ganó el corazón del zar ruso, es famosa. El zar simplemente me miró con buenos ojos. Bien, primero lo guiaré a su alojamiento. Entonces Izquierdo, nuevamente haciendo alboroto, se rió a carcajadas. Oh, excelente. Este es el refugio de la casa de Borbón, Fontainebleau. Más allá del bosque, se vislumbra un enorme palacio. Fontainebleau, el coto de caza de la familia real francesa situado en un bosque de nada menos que 17.000 hectáreas. Fue construido por Francisco I, por lo que tiene una historia de aproximadamente 200 años. Sin embargo, la razón por la que se hizo famoso en la historia original futura es inesperada. Porque Napoleón, que ni siquiera era su dueño, abdicó allí después de la derrota de Waterloo. Por supuesto, a Napoleón le gustaba bastante este lugar, y tomó muchas decisiones políticas allí, incluido el concordato con el Papa. Sin embargo, la razón por la que Eugene eligió este lugar para recibir al emisario especial es diferente. De hecho, es porque en la historia original también hubo un tratado de Fontainebleau con España. Aunque no era sobre un compromiso de una princesa. Reprimiendo su tono cada vez más frío, Eugene respondió. Ahora pertenece a la República, don Izquierdo. Jeje, de todos modos, en Madrid todos saben que se están discutiendo el regreso a la monarquía. Por eso nuestra petición sería también buena para Francia.
Seguramente no estará pensando en comenzar las conversaciones ahora, ¿verdad? Descansemos y hablemos con calma. Pero Izquierdo negó urgentemente con la cabeza. No, las negociaciones preliminares deben ser rápidas. Porque el duque de Alcudia vendrá personalmente. Pronto, en secreto. Es decir, el hombre que es prácticamente el número uno de España vendrá directamente a Francia. Godoy no es un gobernante muy apreciado en Europa, ni en la historia original ni en el actual 1802. ¿Qué está pasando aquí? Napoleón frunció el ceño sentado en una sala interior del pabellón central del Palacio de Fontainebleau. En realidad, Napoleón tenía la intención de dejar estas negociaciones completamente en manos de Eugene y Talleyrand. Talleyrand, naturalmente, porque es el ministro de Relaciones Exteriores, y Eugene porque es, en cierto sentido, una parte interesada. Podría llamarse una broma pesada de Napoleón. Pero como Godoy vendría en persona, Napoleón también tuvo que acudir a Fontainebleau, a 55 kilómetros al sureste de París. El embajador francés en España, Barthélemy, informó, secándose el sudor frío. Todo comenzó con la adquisición de Florida, señor cónsul. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con Florida? Ni siquiera hemos comenzado un plan colonial en serio. ¿Acaso ha habido algún conflicto con Nueva España? El país español no tiene ningún interés en eso. Lo importante es la justificación de haber perdido tierras. Barthélemy resumió brevemente la lucha de poder que tiene lugar en la corte española. Actualmente, hay muchos que buscan derrocar a Godoy, centrados en el secretario principal Pedro Ceballos. Esto suena muy simple, pero no lo es. Para empezar, Pedro Ceballos es, por así decirlo, un testiferro. Es primo de Godoy y fue colocado como escudo cuando Godoy recibió muchas críticas. Sin embargo, Godoy, igual que en la historia original, está recibiendo aún más críticas ahora. ¿Por qué? Porque perdió tierras en el Nuevo Mundo sin obtener nada a cambio. Napoleón levantó las cejas con incredulidad. ¿Qué tonterías son estas? ¿No posee España casi toda la parte sur del Nuevo Mundo y la mitad de la parte norte? ¿Se armó tanto revuelo por perder apenas una península? Es la psicología nacional enfurecerse incluso cuando se pierde un poco de territorio, señor. Además, Florida es famosa por ser una tierra fértil y rica. Así que necesitan una salida externa. Aunque el propio Napoleón ganó las elecciones después de obtener el mucho más pequeño Flandes, eso no es asunto de otros países. De hecho, en la historia original, Godoy tiene otro problema. Formó una alianza con Francia, pero fue derrotado repetidamente en batallas navales contra Inglaterra. Sin embargo, como Eugene indujo tan rápidamente la conclusión del Tratado de Amiens, este problema no existe actualmente. Gracias a eso, Godoy todavía aguanta a pesar de haber perdido Florida. Pero incluso resistir tiene sus límites. España ya está enfrentando una recesión, por no hablar de un bajo crecimiento. Nobles, plebeyos y clérigos, todos están descontentos con Godoy. Así es. El duque de Godoy necesita absolutamente un logro. Pero la victoria en la guerra parece lejana, y no hay perspectivas de descubrir minas de plata. Así que ha vuelto su atención hacia el matrimonio. Al escuchar esto, el ministro del Interior Lucien replicó incrédulo. Entonces debería usar a las princesas de la familia real, ¿por qué tocar a la mademoiselle de otro país? España no tiene la tradición de la ley sálica. De hecho, se introdujo cuando la Casa de Borbón obtuvo el trono, pero es débil en justificación. Esto significa que las princesas también pueden tener derechos de sucesión en caso de emergencia. Pero no tenemos nada que ofrecer a la princesa de la antigua familia real. Nada en absoluto. Además, los matrimonios políticos son contrarrevolucionarios. Por supuesto, Lucien está profundamente herido por el problema de la introducción de la monarquía. Tampoco tiene buenos sentimientos hacia Marie, la princesa de la Casa de Borbón que está vinculada a Eugene. Sin embargo, debido a la justificación de Eugene de una monarquía electiva, estaba aguantando sin renunciar a su puesto de ministro. Y ahora surge esta política matrimonial de la antigua era, usando a la princesa de la antigua Casa Real. Esta es la razón por la que Lucien, indignado, se apresuró a ir hasta Fontainebleau. Incluso si los Borbones merecieran ser ejecutados en la guillotina, un matrimonio político al estilo de la antigua era es inaceptable.
Sin embargo, hacia Lucien, un hombre que en la historia original se casó por amor, Barthélemy, pro-realista, negó con la cabeza y respondió. No, hay una justificación. Una justificación para explicar al pueblo español. La unión de la dividida Casa de Borbón, el rescate de la princesa de la Casa Real Francesa, y además. De repente, Barthélemy miró discretamente a Eugene y dijo. Probablemente también tenga la intención de apuntar a una división territorial en caso de que la familia real regrese a Francia. Es decir, la restauración de la Casa de Borbón. Es como si la sensible posición política de Marie volviera a quedar expuesta. Napoleón, mirando a Eugene, que se había puesto pálido, como si le pareciera divertido, asintió. Habrá que rechazarlo. No es tan simple. Es un asunto en el que el máximo gobernante real del país viene personalmente como emisario especial. Si se rechaza esta vez, España romperá su alianza con nosotros. Talleyrand, ¿nos quedamos quietos? Cualquier general del ejército francés puede derrotar al ejército español. Justo cuando Napoleón estaba a punto de responder arrogantemente a Talleyrand, Eugene, todavía pálido, dijo. El ejército español es débil, pero su pueblo es fuerte. Si estalla un conflicto, perderemos debido a que nuestro suministro se cortará por las milicias. Los presentes miraron a Eugene con sorpresa. Eugene es sin duda el tercero después de Napoleón y Hoche en términos de logros. Con Hoche ocupando el puesto de gobernador de Egipto, es prácticamente el segundo general de mayor rango de Francia después de Napoleón. Y acaba de expresar inseguridad. ¿No es España un país que nadie en Europa considera rival de Francia? Por supuesto, Eugene conoce el destino de las fuerzas invasoras francesas en España, que fracasaron debido a la guerra de guerrillas en la historia original. Napoleón, que podría haber sido el autor de ese error, miró a Eugene con una expresión de desprecio. ¿Qué pasa, Eugene? ¿No estarás pensando en entregar a Marie? No tengo intención de hacerlo, pero no parece que usted, padre, vaya a aprobar mi matrimonio tampoco. Entonces, ¿entregarías a tu amada por el interés nacional? Eugene frunció el ceño y dijo a Napoleón. Escuchemos la propuesta. Veamos qué ofrece Godoy. En realidad, Eugene también sentía curiosidad por la propuesta de Godoy. Los matrimonios estratégicos reales se estructuran como un intercambio de dar y recibir. Deseamos el matrimonio entre el príncipe heredero de España, Fernando, príncipe de Asturias, y la ex princesa de Francia, Marie-Thérèse Charlotte de Borbón. Finalmente, el hombre número uno de España, Godoy, que llegó a Fontainebleau, lanzó su propuesta con rostro serio. Su contraparte en las negociaciones no era Napoleón, sino Talleyrand. En cierto sentido, puede parecer inapropiado en términos de rango, pero Napoleón pensaba que su igual era un rey. Por eso, Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores, tomó la iniciativa. Por supuesto, Eugene estaba sentado a su lado. Talleyrand, que echaba discretamente un vistazo a Eugene, sonrió con tranquilidad y preguntó. ¿Podría repetir eso una vez más? Con gusto. He venido a proponer un matrimonio político entre el príncipe heredero Fernando y la princesa Marie-Thérèse. ¿Por qué quieren casar al heredero del rey con una princesa caída en desgracia? Godoy no lo dijo indirectamente. El embajador Barthélemy ya debe haberlo dicho todo, ¿por qué finge no saberlo? Porque es necesario para nuestro rey, nuestra reina y para mí, ministro de Exteriores Talleyrand. Por el contrario, Talleyrand sonrió suavemente y desvió sutilmente la conversación. En primer lugar, dado que la antigua familia real está bajo vigilancia de la República Francesa, el matrimonio solo puede tener lugar con el permiso del Estado. ¿El gabinete tendría que revisarlo? Queremos Toscana como dote. Secretario principal, ¿qué está diciendo? Es una propuesta realmente absurda. De hecho, los matrimonios políticos implican intercambios de territorios e intereses. Y es habitual que una princesa lleve una dote. Pero ¿por qué Francia debería dar Toscana cuando entrega a una princesa de la antigua Casa Real derrocada por la Revolución? En ese momento, los ojos de Godoy brillaron. A cambio, les devolveremos Luisiana. Fue entonces cuando Eugene recordó un hecho que había olvidado. Que en 1802, en esta época, hay un territorio que España pierde ante Francia. Precisamente, una vasta extensión de tierra en el centro del Nuevo Mundo. Luisiana. Capítulo 308.
En realidad, Marie Therese Charlotte originalmente era la novia del siglo. ¿No es una historia antigua? De la época de la antigua familia real. Y los descendientes de esa antigua familia real son la Casa de Borbón española. Dios mío. ¿No es esto un matrimonio consanguíneo prohibido por la Iglesia? Lannes, Junot y Marmont, miembros del Club Bonaparte, se miraron entre sí mientras hablaban. Originalmente, el organismo oficial de poder en Francia está formado por el cónsul y los ministros nombrados por él, el gabinete. Es una institución antigua arraigada en lo que en latín se llamaba concilium, es decir, el Consejo Imperial. Sin embargo, como ocurría en la época del Imperio Romano, la toma de decisiones reales suele darse entre los confidentes más cercanos del gobernante. Napoleón, escuchando la conversación de sus confidentes convocados a Fontainebleau, sonrió ligeramente. Entonces, tendremos que enviar un emisario especial al Papa para recibir su interpretación. Duroc, comandante de división de artillería y ayudante, que había estado sentado en silencio hasta ese momento, saltó. Señor cónsul, ¿va a aceptarlo? ¿Por qué no? No me importa ceder algo como Toscana. Luisiana, mira el mapa. Es una extensión de tierra enorme, varias veces el tamaño de Francia. La población no llega a 60.000. Es mayormente tierra inexplorada habitada por indios y, sobre todo, está demasiado cerca de los Estados Unidos. Mientras que... Duroc, graduado de la Academia Militar con una educación rica, frunció el ceño y dijo. La región de Toscana es el centro histórico de Italia, donde viven 1,8 millones de personas. Es fácil pensar que el grupo de mariscales de Napoleón en la historia original ascendió desde abajo debido a Lannes, Junot, Massena y Augereau. Sin embargo, hay muchos generales que, como Napoleón, Marmont, Duroc y Desaix, son graduados de academias militares tradicionales. Incluso Junot, contrario a los prejuicios, resulta ser un graduado de la Facultad de Derecho. Napoleón, satisfecho con el conocimiento de Duroc que no se veía en los de origen suboficial, sonrió y giró la cabeza. Esta vez se dirigió a Talleyrand, que aunque no era miembro del club, últimamente era convocado con frecuencia. ¿Cuál es la población actual de América? En 1790 era de unos 3,9 millones. Lo sé porque estuve allí. 5,2 millones. De repente, Eugene intervino en la conversación con rostro inexpresivo. Considerando la tasa actual de crecimiento poblacional, superará los 7 millones en menos de 10 años. No se puede ignorar en términos de poder nacional. Todas las miradas de los miembros del club se dirigieron a Eugene. Aunque nadie lo menciona abiertamente, todos saben que Marie, el objetivo de este matrimonio, es la amada de Eugene. Aunque hubo un escándalo con Pauline, la hermana de Napoleón, procedente de Egipto, el hecho de que Eugene y Marie siguen viéndose es de conocimiento público en los círculos políticos parisinos. Entonces, ¿cómo reaccionaría la figura influyente, Eugene, ante este matrimonio procedente de España? ¿Qué pasa, Eugene? ¿Quieres decir que Luisiana es una tierra inútil? No, todo lo contrario. Es el futuro de Francia. El término nouvelle no es en absoluto falso. Entonces, ¿no sería correcto entregar a la Mademoiselle Marie por el interés nacional y recibir esa enorme tierra? Cuando Napoleón preguntó con una sonrisa pícara, Eugene respondió todavía inexpresivo. Por favor, considere que no es gratuito, señor cónsul. ¿No sería suficiente conceder Toscana? Se nota que está reprimiendo deliberadamente sus emociones. Si simplemente se calculan beneficios y pérdidas, el argumento de Eugene es razonable. Un intercambio de territorios. Este es en realidad un tratado diplomático que Francia y España concluyen en esta época en la historia original. Por supuesto, Francia no logra mantener la tierra en el centro de Norteamérica llamada Luisiana, o Louisiana en inglés. Como resultado, la vende a Estados Unidos, por lo que Francia apenas tiene período de control efectivo. Sin embargo, ¿no sería posible, como en la historia original, negociar solo con tierras? Lo importante para Godoy no es Toscana, señor jefe de gabinete. Esta vez Talleyrand intervino con una elegante sonrisa. Lo importante es tener prueba de que ha tomado algo de Francia. No hay razón para que eso tenga que ser Marie, señor ministro de Exteriores. La princesa de un país caído, ¿no es un símbolo fácil de entender para el pueblo?
Además, Toscana también fue un territorio español hace algunos años. Aquí hay una compleja función de sucesión real del siglo XVIII oculta. Originalmente, la mayor parte de la península italiana pertenecía a España. Es un legado de la época en que España era la potencia hegemónica en el siglo XVII. Pero cuando la Casa de Borbón tomó el trono español, la mayor parte de Italia fue tomada por Austria. Luego, a mediados del siglo XVII, durante la Guerra de Sucesión Bávara, España recuperó parte del territorio italiano. Pero Toscana permaneció como territorio austríaco. Incluso el actual rey de Austria, el exemperador del Sacro Imperio Romano, Franz, pasó su infancia en Toscana. Así que para la nobleza y el pueblo español, Toscana no es simplemente una tierra. Es un territorio que simboliza la época en que España todavía era una potencia hegemónica. Talleyrand añadió un punto más. Se trata de ceder una tierra que podría perderse en cualquier momento debido a los Estados Unidos, obtener el beneficio tangible de Toscana y convencer al pueblo con una princesa. ¿No es eso suficiente para que Godoy mantenga su posición? Aunque Toscana esté más cerca que Luisiana, para los españoles sigue siendo una tierra más allá del mar. Sin embargo, una reina es una presencia que se puede ver a través de numerosos eventos oficiales. Al ver a la princesa de la antigua Casa Real francesa recién recibida por la familia real, nobles y plebeyos recordarán la sensación de haber recuperado Toscana y, además, conquistado a la caída Casa de Borbón. Este tipo de deseo sombrío suele estar detrás de querer específicamente a una princesa. Eugene estaba frunciendo el ceño, a punto de enfadarse. Napoleón se levantó de repente y preguntó a Talleyrand. ¿Qué perdemos nosotros? Nada. Al contrario, incluso podemos detener las discusiones sobre la restauración de la Casa de Borbón. ¿Cómo? Talleyrand mencionó otra ventaja diplomática. Los reclamantes al trono de la Casa de Borbón, todos ellos carecen de algo para ser herederos legítimos. Debido al defectuoso Louis Charles. Por eso, necesitan a Marie-Thérèse Charlotte. La Casa Real francesa se adhiere al principio de no sucesión por línea femenina según la ley sálica. Este sálico era en realidad una de las tribus francas, que fue la principal cuando se estableció el Imperio Franco. Pero los sálicos tenían una regla cuando heredaban tierras, la de heredar solo a varones. Es una ley que los juristas franceses encontraron antes de la Guerra de los 100 años para no dar el trono a Inglaterra, y este principio fue el gran principio de sucesión al trono francés durante toda la antigua monarquía. Sin embargo, la princesa de la antigua familia real sigue siendo una justificación poderosa para la sucesión. Cuando la casa de Valois ocupó el trono, la línea masculina se cortó sorprendentemente a menudo, y en cada ocasión, la princesa de la generación anterior se convertía en reina, añadiendo legitimidad a la sucesión al trono. Aunque Eugene haya manchado su honor, existe el expríncipe heredero Louis Charles. Los otros reclamantes al trono de la casa de Borbón necesitan a Marie para completar su legitimidad. Si se la envía a España, este problema se resuelve de un golpe. Napoleón, después de reflexionar profundamente, captó el punto exacto. Así que quien se case con Marie-Thérèse de la Casa de Borbón obtiene legitimidad. En resumen, sí. Pero si va a España como esposa, por el contrario, no puede reclamar el trono. Debido al Tratado de Utrecht. ¿De qué sirven los tratados de la antigua familia real? Al final, lo que importa es el sentimiento nacional. En fin. Napoleón torció los labios y sus ojos brillaron. Esto será una interesante batalla diplomática. Parece que no se contentará solo con Luisiana. Aunque el emisario especial de España vino en secreto, una característica de París es que los rumores se extienden rápidamente. ¡Qué bueno, Marie! Finalmente ha llegado la oportunidad. Es extraño que la ex reina, María Antonieta, que hace tiempo fue depuesta, esté al tanto. Sin embargo, Marie estaba tan conmocionada que, sentada en la silla, ni siquiera pudo pensar en eso. Apenas tenía energía para levantar la cabeza y mirar a su madre. Madre, ¿está en su sano juicio? ¿Oportunidad? Una princesa de la familia real originalmente se casa estratégicamente con la realeza. ¿Por qué finges no saberlo? La familia real cayó hace 10 años, madre. Marie, sujetándose la cabeza, respondió casi susurrando. Ya no soy princesa ni nada. Además, ¿por qué la Casa Borbón española decide mi matrimonio?
Marie se enteró de esta noticia por su dama de compañía, Emilie de Beauharnais. Emilie se había apresurado a informarle después de escucharlo de su amante, la Roche Jacqueline. Pero aunque se enteró rápidamente, no puede pensar en una forma de afrontar la situación. Ya se han convertido en la Casa Real Española, y se llaman Borbón al estilo castellano en lugar de Borbón. ¿Por qué la Casa Real Española está imponiendo algo que ni siquiera sus tíos exiliados en Rusia pudieron imponer? Sin embargo, a diferencia de una familia real caída, una casa real que gobierna un país, aunque débilmente, tiene un peso diferente. En ese momento, María Antonieta se acercó a Marie Therese y dijo: «Te equivocas, Marie. Quien decide es Bonaparte». «Madre, esto viene de España. Bonaparte necesita un sacrificio. Para convertirse en monarca, tiene que ofrecer algo al pueblo. Esa es la razón por la que ha venido esta embajada de España». De repente, María Antonieta declaró con ojos brillantes: «Debes casarte. O Eugene se convertirá en el objetivo». La adquisición de Luisiana, un vasto territorio en el Nuevo Mundo, podría ser una gran justificación para el nacimiento del emperador. Especialmente en una situación donde se está tratando de introducir una monarquía electiva. Hasta aquí, Marie lo entendió. Pero, ¿por qué Eugene sería un problema? ¿Qué quiere decir? ¿Eugene convertirse en objetivo? Hay algo. Dígame claramente, madre. ¿Qué ha estado tramando? Después de evitar su mirada por un rato, María Antonieta finalmente confesó: «Junto con Josefina, organicé la distribución de panfletos para la restauración monárquica». Marie estaba tan conmocionada que no pudo decir nada. Marie también había visto los panfletos que pedían la restauración de la familia real. También sabe que Eugene, mientras rastreaba a los responsables de esos panfletos, de repente abogó por el imperio. Sin embargo, no tenía idea de que María Antonieta y Josefina estaban detrás. ¿Qué pasaría si se descubriera este hecho? Josefina también quería originalmente el regreso del rey. Esperaba que Napoleón obtuviera un puesto de gran duque o duque y se retirara. Dios mío, madre. Realmente. Pero las cosas han cambiado. Ahora te convertirás en la reina de España. Entonces todo se resolverá. Probablemente Luis también pueda recibir un ducado en España si tiene suerte. Quizás incluso reciba Toscana. En ese momento, alguien gritó sorprendido detrás de Marie, que se había desplomado aturdida. «Madre, ¿acaso ha puesto una trampa al general Eugene?» Luis, un joven de 16 años, estaba entrando a casa con la boca abierta. «Luis, verás, esto es absurdo. Él es el benefactor de nuestra familia. Aunque me haya manchado con infamia, todavía recuerdo aquel día en que usted casi muere. Cuando me capturaron. Esto es bueno para todos, Luis». María Antonieta, sujetando a su hijo, trató de convencerlo. Imagina si Eugene incurre en la ira del cónsul Bonaparte. ¿Tendría ese chico futuro? Bonaparte está obsesionado con convertirse en emperador ahora. Por mucho que sea así, hasta el punto de vender a mi hermana. Luis. En ese momento, María Antonieta, por el contrario, reprendió a Luis. Este es un matrimonio legítimo entre casas reales. No es un matrimonio de compra-venta, es política. Es una oportunidad para que nuestra caída familia, tú, e incluso Marie, vuelvan a un palacio espléndido. Si fuera la época en que la casa de Borbón estaba intacta, las palabras de María Antonieta serían indiscutibles. También sería lo mismo si los matrimonios políticos reales del siglo XVIII todavía fueran válidos. Pero ahora es el siglo XIX, y la familia real ha caído. Sin embargo, Marie no pudo refutar las siguientes palabras de María Antonieta. Así que acéptalo. Incluso por el bien de Eugene, Marie. Ciertamente, si incurre en la ira de Napoleón, ni siquiera Eugene estaría a salvo. De todos modos, París es definitivamente una ciudad donde no hay secretos. Ja, ja, ja. Me encantaría ver la cara de Marie ahora mismo. El hecho de que Pauline, que ha venido a visitar la mansión Recamier, escuche este secreto diplomático lo demuestra. La anfitriona, Juliette, bebió café con una sonrisa amarga mientras mantenía la boca cerrada. Por otro lado, Laure, una joven que nunca permanece en silencio, preguntó con ojos brillantes. Entonces, ¿estás contenta? Pauline.
Bueno, me gusta ver a Marie en apuros, pero me molestan los matrimonios políticos. Mi hermano está imponiéndolos a todos, desde mi hermana Elisa hasta a Caroline y a mí. Por cierto, Louis ya se fue. Es bueno que desaparezca un competidor, ¿no? Cuando Laure estaba a punto de sondear la situación, Pauline torció los labios. Laure, pequeña zorra. ¿Estás tramando algo otra vez? Pero Laure simplemente se encogió de hombros y levantó su taza de café. Solo me gustaría que Marie y tú os quedarais en París. ¿Por qué? Es divertido. Ver cómo os peleáis. Dicen que el palacio español es sombrío. Dicen que los matrimonios consanguíneos son comunes, que la nobleza es extraña, y además, su mode es anticuada. Mode, la palabra francesa que significa estilo de moda. Si Francia es la vanguardia de la moda en esta época, España es un país que está incluso más atrasado que Austria. Es como un infierno para mujeres como Laure, Pauline y Juliette, que disfrutan activamente de la vida social. Como si eso les disgustara más que el matrimonio político, Juliette se estremeció y habló. Suena terrible. Para que viva allí la princesa Marie. Pauline apoyó la barbilla en la mano y esbozó una sonrisa extraña. Sí. Primero, recabemos información. ¿Eh? Últimamente estás saliendo con Junot, ¿verdad? Laure. Pauline, dejando suavemente la taza de café, hizo brillar sus ojos. Hay que averiguar si hay algo detrás de todo esto. En 1802, en París, inmerso en la reforma constitucional, de repente comenzó a propagarse el escándalo de un compromiso matrimonial. Incluso entre las mujeres de la familia Bonaparte. Capítulo 309. Hoy también Pauline se levanta tarde por la mañana. Pauline, ¿por dónde andas últimamente para llegar tan tarde? La mañana en el Hotel Comte de Brienne, comúnmente conocido como la mansión del Conde de Brienne, comienza con los gritos de Leticia. Aunque originalmente era la mansión de la familia del Conde de Brienne antes de la Revolución, ahora pertenece a la familia Bonaparte. Es donde reside Leticia, que no aprecia mucho a su nuera Josefina y debe cuidar de sus hijas que aún no se han independizado. Naturalmente, el dinero para comprar esta mansión provino de Eugene. Sin embargo, a Pauline no le gusta mucho esta casa que Eugene compró. Debido a los gustos austeros de Leticia, no puede decorarla de manera extravagante, y la ventilación tampoco es muy buena. Es un lugar algo tosco, como corresponde a un lugar que en la historia original moderna servirá como residencia oficial del ministro de Defensa francés. Pauline, frotándose los ojos somnolientos mientras salía, respondió a Leticia que estaba en la sala de recepción. Mamá, deberías haberme dicho eso anoche cuando llegué. Como entraste mientras dormía, no tuve oportunidad de regañarte. Entonces solo comprende. Pauline, con las manos en la cintura, dijo muy descaradamente. Últimamente salgo a encontrarme con hombres. Leticia y sus hermanas, sentadas a la mesa del comedor de la sala de recepción de la mansión, se miraron entre sí. Una señorita ya crecida, ¿cómo puede decir algo tan terrible con tanta ligereza? Madre, ¿no es más bien bueno que Pauline se encuentre con hombres? ¿Qué dices? Elisa. ¿Cómo puedes decirle eso a tu hermana? Elisa, la hija mayor, resopló mientras tomaba su consomé. Es la verdad. Es mejor que encontrarse con tu sobrino adoptivo. Tú al menos te encuentras con hombres que no son de la familia, ¿verdad? Pauline frunció el ceño. Pensándolo bien, la razón por la que a Pauline no le gusta la mansión elegida por Eugene no parece ser otra. Es por culpa de los familiares que no le agradan. Tú deberías mejorar, hermana. Si no ves a ningún hombre, incluso después de casarte serás tratada como una puritana. ¿No sabes lo hipócritas que son los hombres franceses? ¿Por qué no iba a saberlo? Exigen pureza a las mujeres, pero luego las engañan porque las mujeres puras son aburridas. Puedo saberlo sin necesidad de frecuentar todos los salones como tú. Si lo sabes tan bien, ¿por qué solo vas de la escuela a casa? En ese momento, Elisa dejó la cuchara y miró fijamente a Pauline. Porque solo el conocimiento es el poder que protege a una mujer. Voy a forjar mi futuro con mis propias manos. Entre las hermanas de Napoleón, Elisa es la más fuerte de carácter y también la más inteligente. Pero esta época es apenas el siglo XIX, no es una época en la que las mujeres puedan tener actividades sociales independientes. Por supuesto, Pauline conoce a una persona que sí lo hace.
Pauline, que frecuenta salones, se burló mencionando a una mujer que vino a su mente. ¿Por qué no conoces a Madame de Stael? A ella le encantaría. No, gracias. ¿Cómo te atreves a compararme con esa mujer lasciva? ¿Qué? Es una de las escritoras más exitosas actualmente, junto con Chateaubriand. HMM. Justo cuando Elisa y Pauline se estaban mirando fijamente, Caroline, que había estado sentada en silencio, preguntó. Hermana Pauline, ¿es cierto que Mademoiselle Marie Thérèse se casa con España? Pauline se volvió sorprendida hacia Caroline. Vaya, parece que no hay secretos en este país. ¿Cómo lo sabes? Así que es cierto. Marmont me lo dijo. ¿Qué corren esos rumores? ¿Todavía ves a Marmont? A nuestro hermano no le gustará. En la historia original, Caroline ya debería haberse casado con Murat. Sin embargo, debido a que el primer encuentro entre Napoleón y Murat fue diferente, la confianza de la familia Bonaparte en Murat no es muy alta. En cambio, el ayudante de Napoleón, Marmont, que en la historia original apenas sería una relación pasajera, frecuenta más la casa Bonaparte. De todos modos, es un asunto diplomático confidencial del Estado que se ha divulgado con demasiada facilidad. Incluso para una familia real. Pero Leticia, que aparentemente no lo sabía, preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Marie Thérèse se va a casar a España? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué pasa con Eugene? Pauline miró a Leticia y frunció el ceño. Mamá, ¿esperabas que Eugene se casara con Marie? Sería mejor que contigo. Por supuesto. En lugar de apoyar la vida de tu hija. Honestamente, ¿crees que hay algún candidato para mi matrimonio tan bueno como Eugene? El matrimonio entre familiares es, de hecho, una cuestión secundaria en esta época. De todos modos, en un matrimonio tradicional, solo se necesita el permiso del Vaticano. Según el espíritu revolucionario, las relaciones familiares formadas a través de la adopción pueden disolverse legalmente y eso es todo. Sin embargo, Leticia, tacaña y que considera a Eugene como su propio nieto, resopló y respondió. Por supuesto que lo hay. Napoleón está considerando casarte con el rey de Hungría. Aunque la dote es un poco cara, creo que vale la pena gastar tanto. Pauline frunció mucho el ceño. Recuerda haber escuchado en la tienda de campaña del cuartel general cuando se encontró con el cuerpo de ejército de Napoleón durante el viaje de regreso de Oriente. También recuerda a Napoleón amenazando con casarla con el archiduque Karl, que se había convertido en rey de Hungría. Pensaba que era solo una amenaza, pero parece que se estaba considerando bastante seriamente. Sintiendo que su aversión por los matrimonios políticos al estilo Napoleón aumentaba, Pauline se levantó de un salto. No, gracias. Yo paso de ese tipo. ¿A dónde vas? Tienes que comer pan. Tengo cosas que hacer. Pauline gritó mientras salía corriendo rápidamente. Tengo que ir a impedir el matrimonio de Marie que hasta mamá desea. Parece que tiene que arruinar completamente los planes de Napoleón para que nunca más pueda hablar de matrimonios políticos. Entonces, ¿cómo pueden las jóvenes aristócratas del siglo XIX actuar fuera de sus mansiones? Así que necesitas contar la situación a la señorita de nuestra familia Bonaparte. Hay una manera muy simple. Es movilizar a hombres con poder. Por supuesto, si ese método es como el de Madame de Stael, que tiene múltiples amantes, existe el problema de que la reputación empeora. Pero si se moviliza a la amante de un subordinado y amigo del hermano, la reputación en realidad mejora. Cuando Junot, actual amante de Laure y comandante de la Guardia de Seguridad de París, tosió, su subordinado, el jefe de la gendarmería Savary, desvió la mirada sin expresión. Así que la persona que ha estado revolviendo la oficina de policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores últimamente es la Mademoiselle Pauline. Permítame corregirlo. Soy la coronel Pauline Bonaparte, comandante superior de la unidad de enfermería bajo la orden de los Caballeros de San Juan. Pronto seré ascendida a general de brigada. Mis disculpas, coronel Pauline. Mirando a la joven noble que diplomáticamente es coronel de un ejército extranjero, Savary preguntó secamente. ¿Hasta dónde ha investigado? Es como regatear precios en el mercado. Sin embargo, cuando se trata de obtener información, la cantidad que uno puede descubrir depende de la cantidad de información que ya posee. Pauline, que había observado de cerca las actividades de Eugene en Egipto, también lo sabía.
Pauline recitó ligeramente lo que había descubierto hasta ahora en sus averiguaciones. Se está llevando a cabo un matrimonio, el objetivo es Marie, y el intercambio de territorios es la esencia. Ya lo sabe todo. ¿Qué más quiere saber exactamente? ¿No le parece extraño? Pauline, con ojos brillantes, presionó a Sabari, el jefe de la gendarmería, la policía militar. Por lo que vi en Egipto, las cosas del mundo no encajan tan perfectamente. A menos que alguien lo planee. ¿No dicen que lo planeó el ministro español, Godoy? Vaya, ¿por qué nuestro jefe de la gendarmería de la Guardia de Seguridad dice algo tan ingenuo? Ante la evasiva de Sabari, Pauline resopló y dijo. A veces las evaluaciones de la gente son incorrectas, pero normalmente se puede deducir la respuesta mirando cómo gobierna el país. Godoy es solo un mujeriego de apariencia elegante. No es así. Godoy es el hombre más poderoso de España. Naturalmente, los rumores sobre él se han extendido ampliamente en los círculos sociales del país vecino, Francia. Por supuesto, contrariamente a los rumores, podría resultar ser una persona competente, pero viendo el estado actual de España, es poco probable. Pero, ¿un gobernante mujeriego e incompetente elabora un plan tan meticuloso? No puede dejar de ser extraño. Además, esto parece beneficiar tanto a España como a Francia en la superficie, pero no es así. ¿Por qué dice eso? No parece que un militar deba evaluar esto. Francia obtiene el Nuevo Mundo, pero está demasiado lejos para administrarlo eficazmente. España recibe solo Toscana, y estará completamente rodeada por territorio francés. Pauline, examinando los ojos de Sabari, compartió sus pensamientos. Francia podría quitársela en cualquier momento si cambia de opinión. Por eso mi hermano está dispuesto a ceder Toscana. Por supuesto, Pauline no ha realizado un análisis detallado de información. Es decir, no está hablando después de analizar la viabilidad económica de Luisiana o la posibilidad de ocupación militar de Toscana. Sin embargo, el mundo de la macropolítica a veces coincide sorprendentemente con el sentido común. Porque es tan grande que hay poco margen para que operen las variables. Sabari, un hombre que en el futuro de la historia original se convertirá en el jefe de la policía secreta, esbozó una extraña sonrisa. Interesante. Tanto Francia como España sufren desventajas. ¿No están definidos quiénes podrían estar contentos con esto? ¿Los monárquicos o los opositores a mi hermano? ¿O los adversarios políticos de Eugene? Tiene una imaginación rica, pero parece que se le escapa algo. Sabari, mirando tranquilamente a la hermana de Napoleón, le dijo. Nuestros países enemigos. Aunque había analizado minuciosamente para ser una joven de 21 años, faltaba algo importante. Al final, el matrimonio real español es un asunto diplomático. La primera prioridad para intervenir en tales asuntos no es otra que los ministerios de Relaciones Exteriores de los países enemigos de Francia. Pauline, quien hasta ahora no había pensado en eso, preguntó sorprendida. ¿Dice que un país enemigo está moviendo los hilos? ¿Dónde? ¿Austria? ¿Inglaterra? Podría ser Rusia. Pero soy el jefe de la Gendarmería de Seguridad, no un investigador. Así que no va a hacer nada. Oiga, comandante Junot. Dígale algo a su subordinado. El comandante de seguridad de París, Junot, finalmente intervino silbando. Muy interesante. Entonces habría que dejárselo a los expertos. ¿Tiene algo en mente? No, acabo de pensarlo. ¿No deberíamos dejar esto a la policía secreta? Esos tipos han estado viajando mucho al extranjero últimamente para reclutar técnicos. Pauline ladeó la cabeza. ¿De quién está hablando? Entonces, Junot se rió a carcajadas y guiñó un ojo. Las reté. Se refiere a la organización de inteligencia secreta creada por Eugene. En las reté hay un gran detective que ama el dinero. ¿Así que usted es el mejor investigador de las reté? No lo parece. El joven con ropa desgastada, Vidocq, se encogió de hombros y respondió en el callejón. Bueno, créalo o no. Yo hago cualquier cosa con tal de que me paguen. ¿El dinero? Lo he traído. Pero, ¿quién me garantiza que su información es correcta? Si es incorrecta, puede quejarse a mi superior. O ir a reclamar a su hermano. Pauline miró fijamente a Vidocq, pero a estas alturas no hay otra opción. Después de todo, Pauline ya ha utilizado todas las mejores conexiones a su disposición.
Si da un paso más, podría ser descubierta por Eugene o Napoleón antes de captar la esencia, y podrían no poder hacer nada. Clean. Vidocq, atrapando en el aire la bolsa de monedas de plata lanzada por el guardaespaldas de Pauline, silbó. Vaya, una señorita de casa noble, ¿cuándo juntó tanto dinero? ¿Sabe que la Orden de San Juan tiene una sucursal en Francia? Soy la encargada. Oh, así que es rica. He oído que los activos franceses allí son enormes. Comenzando por los guardaespaldas detrás de Pauline, son todos caballeros de la sucursal parisina de la Orden Hospitalaria. Originalmente, justo después de la Revolución, la Orden Hospitalaria estuvo a punto de perder todos sus bienes y ser disuelta a la fuerza. Sin embargo, después de superar apenas la crisis y reconciliarse con Francia durante la expedición a Oriente, ha recuperado sus activos franceses. Pero como la sede de la Orden Hospitalaria se estableció lejos, en Damieta, Egipto, era difícil confiar la sucursal de París a cualquiera. Y resultó que Pauline, la hermana de Napoleón, era militar perteneciente a la Orden Hospitalaria. Por lo tanto, Pauline resulta ser también la responsable general de la Orden Hospitalaria en París. Por supuesto, después de la Gran Revolución, esto apenas equivale a ser utilizada como fuente de fondos, pero aún así. Muestre la información que ha traído. Y bien. Cuando Pauline lo presionó, Vidocq sonrió y recitó lo que había investigado. He descubierto que Cadoudal ha entrado al país. Ante este nombre totalmente inesperado, Pauline parpadeó. ¿Quién es ese? Uno de los cabecillas importantes de los rebeldes de Vendée. Aunque su base principal no era Vendée sino Bretaña. Supongo que es alguien como la Roche-Jacqueline. ¿Y qué? De repente, Vidocq miró a su alrededor y bajó la voz. Este individuo originalmente era un deportado, pero obtuve información de que entró ilegalmente después del Tratado de Amiens. Parece que entró disfrazado de inglés. ¿Por qué entraría un exiliado? Quién sabe, pero también obtuve información de que este sujeto viajaba frecuentemente entre España e Inglaterra. ¿Qué piensa? Pauline preguntó con cara muy interesada. ¿Entonces Inglaterra tramó una conspiración? Parece que la deducción de Savary era correcta. Si esto se revela, podría impedir el matrimonio. Pero la investigación de Vidocq no terminó ahí. Vidocq sacó de su pecho un boceto de retrato. Además, como me interesó, estuve hurgando y descubrí que este individuo y Cadoudal se reunían frecuentemente en Londres. ¿Quién es este hombre feo? Ja, ja. Solo la señorita lo llamaría simplemente feo. Vidocq, que se rió por un momento, informó con ojos brillantes. Este hombre es el maestro espía inglés, Philippe d'Auvergne de Bouillon. En ese momento, incluso Pauline no pudo evitar intuirlo. Que el matrimonio procedente de la Casa Real Española se había convertido en un escándalo que sacudirá a Europa. Capítulo 310. Incluso en una época sin corte real, hay conspiradores moviéndose por todo París. ¿No es extraño? Director Lafayette. Madame de Staël, hija del ex-ministro de Finanzas de la antigua monarquía, Necker, es una de ellos. Sin embargo, es bastante extraño que una mujer venga de visitar su casa y le pregunte tales cosas. Especialmente cuando Lafayette es un hombre casado y su esposa reside intacta en el dormitorio de la casa. Con desagrado, Lafayette miró fijamente a Madame de Staël. Por supuesto, no podía echarla, ya que era una miembro de alto rango de la francmasonería. ¿Qué encuentra extraño, Madame de Staël? Entiendo por qué España está tan desesperada. Necesitan territorio. Y Toscana sería más útil que la inútil Luisiana. Si lo sabe tan bien, ¿qué encuentra extraño? La ex princesa Marie Therese Charlotte siempre fue la novia del siglo. Solo se ha redescubierto su valor. Sin embargo, a pesar de responder con calma, la expresión de Lafayette no era buena en absoluto. Ciertamente, la propuesta matrimonial de la Casa Real Española es un secreto diplomático de Estado. Y sin embargo, Madame de Staël, una noble dama que ni siquiera es funcionaria del gobierno, conoce este hecho y ha venido a preguntar al líder de la oposición. ¿Acaso hay algún secreto en este país que se mantenga bien guardado? Por supuesto, ya había visto que los secretos no se mantenían bien desde la época de la antigua familia real. Madame de Staël, como si no encontrara nada extraño, preguntó nuevamente. ¿Habla en serio? Esto es una conspiración dirigida contra Eugene Preisochou. ¿Por qué el gran maestro de la francmasonería ignora esta verdad?
En ese momento, Lafayette frunció el ceño. Muchos jóvenes fracasan en su primer amor, Madame de Staël. Vaya, ha olvidado la base política sobre la que se sostiene Peysuchu. ¿Te refieres al Club Bonaparte? O tal vez las facciones del Cuerpo de Italia y la facción de Oriente dentro del ejército. Madame de Staël, mirando fijamente a Lafayette que sutilmente desviaba la conversación, sonrió enigmáticamente. Se equivoca. Son los soldados y ciudadanos de Vendée. Ellos son la base absoluta de Peysuchu. Debería saberlo muy bien. El cartel Beauharnais, el Cuerpo de Oriente, los miembros del Club Eugene. Este grupo central se formó esencialmente durante la expedición de Vendée. Además, los 1,5 millones de ciudadanos de Vendée y los sobrevivientes de los alrededores de aquella época son actualmente votantes que apoyan fanáticamente a Eugene. Muchos de los ciudadanos que muestran entusiasmo en París también son personas que vinieron de Vendée a París. El problema es que la identidad original de estas personas era de auténticos monárquicos. Y ahora, la princesa se va a España. Desde el punto de vista de la gente de Vendée, en realidad están perdiendo a la princesa. Precisamente por el caballero de la princesa, que debería protegerla. Tras mirar fijamente a Madame de Staël, Lafayette dirigió su mirada a la taza de café. Es un análisis exagerado. ¿Eso cree? Entonces ¿no me contaría algo más profundo? Estoy libre esta noche. Yo no estoy libre. Ante la fría respuesta de Lafayette, Madame de Staël se levantó sin insistir. Qué lástima. Supongo que tendré que ir a ver a Hippolyte Charles entonces. Jo. Lafayette miró fijamente su figura alejándose hasta que Madame de Staël salió de la sala de recepción. Ciertamente, el análisis de Madame de Staël, amante de hombres poderosos, es preciso. Entonces, ¿quién tramó esta conspiración? En ese momento, alguien habló desde la puerta trasera de la sala de recepción. ¿Por qué se reúne con esa mujer libertina, gran maestro? Lafayette respondió sin siquiera volverse. Si solo fuera una mujer que simplemente ama a los hombres, no podría mover los círculos políticos franceses sin un marido adecuado. ¿Es útil? Dígame su asunto, Monsieur Cadoudal. Entonces, un hombre gordo con un cuerpo realmente enorme entró en la sala de recepción. Jeje, que reciba también a un espía de la chuanería, como se esperaba, el marqués tiene gran generosidad. Era Cadoudal, monárquico ultra radical, contactando con Lafayette, exconstitucionalista. Chuanería, un término que se refiere a los monárquicos radicales. Es un nombre derivado del legendario partidario monárquico Jim Chouan, y significa la facción más radical entre los partidarios de los Borbones. Cadoudal era el líder contemporáneo que dirigía esta facción Chuan. En la situación de la historia original, para 1801, habría huido a Inglaterra después de ser derrotado por Hoche mientras lideraba la rebelión de Vendée. Pero como Napoleón sofocó tan rápidamente la rebelión de Vendée, monárquicos radicales como Cadoudal perdieron su posición. Como resultado, se exilió tempranamente a Inglaterra después de liderar levantamientos esporádicos en la región de Bretaña. Pero, ¿por qué vino Cadoudal a Lafayette? Lafayette miró fijamente a Cadoudal y preguntó. ¿Dices que has traído una carta secreta de Pitt? Cadoudal asintió. Así es. Además, estoy cumpliendo las instrucciones de Philippe d'Auvergne de Bouillon. ¿Qué conspiración? ¿No acaba de decirlo Madame de Staël? Usar a la princesa para destruir la base de Peysuchu y, además, derrocar a Francia. De repente, los ojos de Cadoudal brillaron. Pitt obtiene venganza contra Peysuchu, quien lo derrotó, usted tiene la oportunidad de recuperar el poder, y yo, como monárquico, regreso a París. ¿No es bueno para todos? Así que dice que se infiltró como emisario secreto de Pitt. Por supuesto, después de su exilio, Cadoudal había pisado el continente europeo varias veces. Especialmente, también había visitado España varias veces. Sin embargo, no había razón para decirle toda esta verdad a Lafayette. Aunque contactó siguiendo las instrucciones de Pitt, Cadoudal no confiaba en Lafayette. Cadoudal solo confiaba en sí mismo. Incluso no confiaba particularmente en los pretendientes al trono de la Casa de Borbón. Simplemente creía que un país gobernado por un rey era legítimo y actuaba para devolver a Francia a sus buenos viejos tiempos. Por otro lado, Lafayette, mirando alternativamente a Cadoudal y la carta, frunció el ceño.
Si solo hubiera sido un emisario secreto del ex primer ministro británico, Lafayette no tendría razón para reunirse con Cadoudal, un hombre de origen campesino. Sin embargo, Cadoudal también había traído una carta de presentación de otra persona. Una carta del duque de Atholl, John Murray, gran maestro de la francmasonería británica. Esta persona era precisamente un colaborador de la francmasonería británica que había apoyado la rebelión irlandesa entre bastidores y cooperado con Lafayette. En pocas palabras, desde el punto de vista de Lafayette, era prácticamente un aliado como francmasón. Como tal persona había enviado una carta de presentación, era difícil rechazarla arbitrariamente. Lafayette, después de mirar fijamente la carta de presentación, de repente miró a Cadoudal. Me niego. Cadoudal miró a Lafayette y se encogió de hombros. Qué pena, lo lamentará. Esta es una carta del primer ministro Pitt. Como el gran maestro de la francmasonería británica ha enviado una carta de presentación, le daré tiempo. Abandone este lugar inmediatamente. ¿Acaso ha llamado a la policía? Lafayette respondió con actitud fría. Pronto irrumpirán aquí. Cadoudal torció los labios y se levantó de un salto. Ya llevaba 10 años siendo un exiliado. Hace tiempo que estaba acostumbrado a huir. Además, no esperaba que los cobardes constitucionalistas lo ayudaran de buena gana. Cadoudal solo vino aquí porque tenía su propio propósito. Ja. Director Lafayette, lamentará no haberse unido a mí. Poco después de que Cadoudal se marchara rápidamente, otras personas irrumpieron en la mansión de Lafayette. Tatatat. Era la gendarmería del cuartel general de seguridad de París. Especialmente en esta ocasión, considerando la seriedad del asunto, Savary entraba personalmente. Después de mirar alrededor por un momento, Savary se acercó a Lafayette. ¿Está bien, señor director? Lafayette suspiró y asintió. Cooperaré con la investigación. Diré todo lo que sé. En ese momento. ¡Bum! Una fuerte explosión envolvió la sala de recepción de Lafayette. Eugene se enteró de todas estas circunstancias un poco tarde. ¿Cadoudal? La Roche-Jacquelin, jefe de la Sûreté, asintió con expresión incómoda. Estrictamente hablando, aunque la Roche-Jacquelin es uno de los confidentes más cercanos de Eugene, no puede considerarse la figura más influyente de la Sûreté. Esto se debe a que la Sûreté en sí es una organización creada por Eugene centrada en él. Además, también está el hecho de que estuvo en la expedición a Oriente con Eugene cuando debería haber estado controlando la Sûreté. Aún así, no era ignorado debido a su alta reputación como reconquistador de Florida, pero todavía había ciertos retrasos en los informes. Especialmente si se trataba de información investigada por agentes independientes como Vidocq. Sí, patrón. Me disculpo por el retraso en el informe. No, Vidocq. ¿Por qué Pauline investigaba eso? Parece que sospechaba que pudiera estar relacionado con el matrimonio real español. De repente, la Roche-Jacquelin frunció el ceño y explicó. El problema es que eso parece ser cierto. Tenemos información de inteligencia de que Philippe Dauverne puso a Cadoudal en un barco a Madrid. Aunque aún no se ha confirmado. Philippe Dauverne de Bouillon. Este hombre era originalmente un oficial subalterno de la Marina Británica. Pero en 1779, cuando tenía 25 años, una extraña fortuna llegó a Philippe, que se había convertido en prisionero luchando contra Francia. El duque de Bouillon, Jacques Léopold Dauverne, propietario de un ducado entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, envió a alguien a buscarlo. El duque de Bouillon no tenía hijos y, mientras buscaba a un pariente cercano, señaló extrañamente a Philippe. Philippe, que sabía que sus antepasados lejanos venían de Francia pero desconocía que eran de alta nobleza, se sintió atraído por esta fortuna. Sin embargo, en la última parte del siglo XVIII, la sucesión nobiliaria requería la aprobación de la familia real. Después de adversidades y dificultades, Dauverne fue reconocido como heredero del duque de Bouillon por las familias reales británica y francesa. Y entonces estalló la Revolución Francesa. El ducado de Bouillon fue absorbido por la República Francesa, y Philippe perdió su ducado. Después, Philippe se convirtió en el líder de los espías que intentaban derrocar a la República Francesa. Philippe Dauverne, el pretendiente al ducado de Bouillon, era famoso por enviar numerosos espías a Francia en su momento. Esto es grave.
Definitivamente está tramando alguna conspiración sospechosa. Movilizaré a toda la Srete para descubrir a los subordinados de Gauvergne. El subdirector Jacobelli, el director para Italia Francesco Todi y el director para Asuntos Exteriores Carles Schmeiser exclamaron sorprendidos. De hecho, considerando los antecedentes de Philippe d'Auvergne, esta reacción es natural. En el punto actual de 1801, es realmente una figura oculta en el mundo del espionaje. Sin embargo, Eugene negó rotundamente con la cabeza. No, solo busquen a Cadoudal. El subdirector Ellis se rascó la cabeza y preguntó. Disculpe. Ah, por supuesto, es un elemento peligroso como monárquico radical. Pero es solo un lacayo. Ese hombre no es un simple lacayo. ¿Qué quiere decir? Justo cuando Eugene estaba considerando cómo explicarlo. ¡Bam! Un visitante inesperado irrumpió en la oficina del cartel Beauharnais de París. Sin embargo, nadie lo detuvo. Porque era Junot, un camarada que había compartido vida y muerte con Eugene en los campos de batalla de Oriente. Ha ocurrido algo terrible, Eugene. ¿Qué pasa, Junot? Ha explotado una bomba en casa de Lafayette. Ante el grito del comandante de seguridad Junot, Eugene, sorprendido, agarró a Junot y preguntó. ¿Ha muerto Lafayette? Junot, con rostro consternado, negó con la cabeza y respondió. No, pero está gravemente herido e inconsciente. Savary, que había ido tras la denuncia de Lafayette, también está gravemente herido en el mismo estado. ¿Quién podría hacer algo así, en París? En ese momento, Eugene se volvió hacia la Roche-Jacqueline. Encuentra a Cadoudal inmediatamente. ¿Qué? No, ¿qué tiene que ver ese hombre? Ese hombre es un experto en bombas monárquico. Encuéntralo ahora mismo. Eugene, temblando, gritó. Sin duda, él es el culpable. Porque Cadoudal es precisamente el hombre que, en la historia original, tramó un complot para asesinar a Napoleón. Fin del capítulo 310.